Hay personas que sonríen por fuera mientras por dentro viven agotadas. Personas que duermen cansadas y despiertan más cansadas todavía. No porque trabajen demasiado físicamente, sino porque su mente nunca descansa. Pensamientos constantes, ansiedad, miedo al futuro, presión, comparación, ruido interno. Y lo más peligroso es que muchos ya se acostumbraron a vivir así. Pero la mente no se calma sola. Si no aprendes a controlar tus pensamientos terminan controlando tu vida. La buena noticia es que la paz mental no siempre necesita cosas complicadas. A veces comienza con algo tan simple como respirar mejor, guardar silencio unos minutos, ordenar tus hábitos o dejar de intentar controlar todo. Porque muchas veces el verdadero enemigo no está afuera, está dentro de nosotros mismos. La mayoría de las personas creen que el ruido viene de afuera. Creen que el problema es la ciudad, el trabajo, la familia, las redes sociales, las noticias, la presión económica. Y sí, eso influye. Pero hay personas viviendo en medio del caos que conservan la calma. Y también hay personas que lo tienen todo en silencio y aún así no pueden dormir. Entonces, el verdadero problema no siempre está fuera. El ruido más peligroso no es el que entra por los oídos, es el que vive dentro de la mente. Hay personas que están en una habitación completamente sola y aún así sienten cansancio mental, porque el ruido interno no necesita volumen, necesita pensamientos desordenados. Una mente que nunca descansa comienza a fabricar preocupaciones incluso cuando no existen amenazas reales. Por eso muchas veces el cuerpo está quieto, pero la mente sigue corriendo. La mente puede convertirse en una fábrica de escenarios negativos. ¿Y si fracaso? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no soy suficiente? Y mientras una persona pelea contra pensamientos imaginarios, pierde energía real. El problema es que muchos alimentan ese ruido sin darse cuenta. Se despiertan y lo primero que hacen es llenar su mente de información, comparaciones, noticias, problemas ajenos, opiniones de otros. Nunca hacen silencio. Una mente sobrealimentada también se enferma. Así como el cuerpo necesita descanso de la comida, la mente necesita descanso de estímulos. Pero vivimos en una generación que tiene miedo al silencio. Siempre necesitan música, videos, conversaciones, distracciones. Porque cuando llega el silencio, aparecen los pensamientos que han evitado durante años. El ruido interno también aparece. Cuando una persona vive intentando controlar todo, quiere controlar el futuro, las opiniones, los resultados, las emociones de otros, y cuando descubre que no puede hacerlo, aparece la frustración. Hay personas cansadas no por trabajar demasiado, sino por pensar demasiado. La mente nunca se apaga porque siempre está peleando con algo que todavía no ocurre. Por eso, no toda batalla merece atención. Hay pensamientos que deben observarse sin obedecerlos. No todo lo que pasa por la mente merece convertirse en preocupación. La calma no llega cuando el mundo deja de hacer ruido. La calma llega cuando aprendes a gobernar lo que ocurre dentro de ti. Muchas personas buscan paz cambiando de lugar, pero llevan la misma mente a todos lados. Cambian de trabajo y siguen ansiosos. Cambian de ciudad y siguen vacíos. Cambian de relaciones y siguen confundidos. Porque el problema no era el lugar, era la falta de orden interior. Y aquí aparece algo importante. Una mente desordenada exagera cualquier problema. Lo pequeño se vuelve gigante, lo temporal parece eterno, lo simple se vuelve imposible. Por eso dos personas pueden vivir la misma situación y reaccionar de manera completamente distinta. Una se destruye, la otra se fortalece. La diferencia no es el problema. La diferencia es la dirección mental. La ansiedad crece cuando pierdes dirección. Una persona sin dirección piensa demasiado porque no sabe hacia dónde avanzar. Cuando no existe claridad, cualquier obstáculo parece enorme. La mente comienza a girar en círculos. Duda de todo. Se paraliza. Se desgasta. Muchas personas creen que necesitan más motivación, cuando en realidad necesitan más dirección, porque la motivación sube y baja, pero la dirección permanece incluso en días difíciles.
Una persona que sabe hacia dónde va soporta mejor el cansancio, la crítica y la incertidumbre. Cuando alguien pierde dirección, empieza a vivir reaccionando a todo. Un comentario cambia su ánimo. Una mala noticia destruye su día. Un fracaso pequeño lo hace sentir inútil, porque no tiene un propósito firme que le dé estabilidad. Vive dependiendo de emociones momentáneas. La dirección le da orden a la mente. Una persona con propósito no necesita correr desesperadamente. Aprende a enfocarse. Aprende a decir no. Aprende a dejar de cargar problemas que no le pertenecen. Porque entiende que no puede avanzar si le da atención a todo. Hoy muchas personas tienen información, pero no tienen dirección. Saben mucho, pero no saben qué hacer con su vida. Y una mente llena de información sin propósito se vuelve pesada. Por eso hay personas inteligentes que viven agotadas emocionalmente. La dirección también ayuda a reducir el miedo, porque el miedo crece cuando todo parece incierto. Pero cuando una persona tiene claro quién es y hacia dónde quiere avanzar, deja de desperdiciar tanta energía mental intentando impresionar a todos. No necesitas tener toda la vida resuelta para encontrar calma. Necesitas dejar de caminar sin sentido. Incluso un paso pequeño puede traer tranquilidad cuando sabes hacia dónde te diriges, porque la mente descansa cuando deja de pelear consigo misma. Una persona con dirección no significa una persona sin problemas. Significa una persona que entiende por qué sigue adelante incluso en medio de las dificultades. Y cuando existe un para qué, la mente deja de ahogarse en cada obstáculo pequeño. El problema de muchos no es falta de capacidad, es exceso de distracción. Quieren avanzar, mientras escuchan demasiadas voces al mismo tiempo. Opiniones, comparaciones, críticas, expectativas. Y una mente que escucha demasiado termina perdiendo su propia voz. Por eso una de las formas más rápidas de calmar la mente es recuperar enfoque, volver a lo esencial, dejar de cargar preocupaciones innecesarias, aprender que no todo merece energía emocional. Porque donde está tu atención, también está tu paz o tu desgaste. El silencio parece algo simple, pero para muchas personas es una de las cosas más difíciles de soportar. Hay quienes pueden pasar horas hablando, escuchando música, viendo videos o rodeados de ruido, pero no pueden permanecer 10 minutos en silencio sin sentirse incómodos. Porque el silencio no solo elimina el sonido externo, también revela el estado interno de una persona. Cuando alguien vive huyendo del silencio, generalmente no está escapando del mundo, está escapando de sí mismo. El silencio obliga a escuchar pensamientos que durante mucho tiempo fueron ignorados. Inseguridades, miedo, ansiedad, frustraciones acumuladas. Por eso muchos llenan cada espacio de distracción. Necesitan mantener la mente ocupada para no enfrentar lo que sienten. Pero el silencio también se entrena. Nadie aprende a calmar la mente de un día para otro. Así como el cuerpo necesita ejercicio para fortalecerse, la mente necesita momentos de quietud para recuperar claridad. Una mente que nunca descansa termina agotada incluso sin hacer esfuerzo físico. El problema es que vivimos en una época donde el ruido se volvió normal. Las personas despiertan mirando el teléfono y duermen mirando una pantalla. La mente nunca tiene oportunidad de respirar. Siempre hay información entrando. Opiniones, comparaciones, noticias negativas, exigencias. Y aunque el cuerpo permanezca quieto, el cerebro sigue trabajando sin pausa. Por eso muchas personas sienten cansancio incluso después de dormir. Porque dormir no siempre significa descansar. El cuerpo puede estar acostado mientras. La mente sigue luchando con preocupaciones. Y una mente cansada comienza a reaccionar mal ante cosas pequeñas. Todo molesta. Todo pesa. Todo parece urgente. Entrenar el silencio no significa escapar de las responsabilidades. Significa aprender a detener el ruido innecesario. Hay personas que pasan todo el día reaccionando a cada mensaje, cada problema, cada opinión. Nunca hacen una pausa para preguntarse qué necesitan realmente. El silencio también ayuda a recuperar control emocional. Persona que nunca se detiene termina reaccionando impulsivamente. Habla sin pensar.
decide desde el enojo, vive acelerada. Pero cuando alguien aprende a hacer silencio, comienza a observar antes de reaccionar. Muchas veces el problema no es lo que sucede afuera. El problema es que la mente está demasiado acelerada para procesarlo correctamente. Por eso, el silencio no es perder tiempo, es recuperar equilibrio. Y no se trata solamente de callar la boca. Hay personas en silencio por fuera y llenas de caos por dentro. El verdadero silencio ocurre cuando la mente deja de pelear constantemente con todo, cuando deja de correr detrás de pensamientos innecesarios. A veces 5 minutos respirando profundamente ayudan más que horas intentando resolverlo todo, porque la mente necesita espacios de pausa para reorganizarse. El problema es que muchas personas solo descansan cuando ya están completamente agotadas. Tu respiración puede cambiar tu estado en segundos. Parece algo demasiado simple. Precisamente por eso muchos lo ignoran. Pero cuando una persona está ansiosa, su respiración cambia. Se vuelve rápida, corta, desordenada. El cuerpo interpreta que existe peligro, aunque muchas veces el peligro solo está en la imaginación. El cuerpo y la mente están conectados más de lo que muchos creen. Una mente alterada afecta la respiración, y una respiración alterada afecta las emociones. Por eso aprender a respirar conscientemente puede ayudar a recuperar calma más rápido de lo que imaginas. Cuando alguien respira lentamente, el cuerpo recibe una señal de seguridad. La tensión disminuye. El ritmo interno cambia. No elimina los problemas mágicamente, pero cambia la forma en que una persona los enfrenta. Muchas personas intentan controlar la ansiedad solo con pensamientos, pero olvidan el cuerpo. Y el cuerpo también necesita aprender tranquilidad. Por eso alguien puede repetir todo está bien y aún así sentirse desesperado, porque físicamente sigue atrapado en tensión. Respirar profundamente parece básico, pero lo básico muchas veces salva. El problema es que las personas buscan soluciones complicadas para problemas que comienzan en hábitos simples. Dormir mal, respirar mal, comer mal, pensar demasiado. Hay personas que viven permanentemente tensas sin darse cuenta. Hombros rígidos, mandíbula apretada, respiración superficial. Y con el tiempo el cuerpo empieza a reflejar todo el caos mental acumulado. Por eso aprender a respirar conscientemente no es debilidad. NI algo simbólico. Es entrenamiento emocional. Es enseñarle al cuerpo que no todo requiere alarma, que no todo merece desesperación inmediata. Pensar demasiado no es sabiduría. Muchas personas confunden exceso de pensamiento con inteligencia. Creen que analizar todo constantemente los hace más preparados. Pero hay una diferencia entre reflexionar y quedar atrapado mentalmente. Una mente sabia encuentra claridad. Una mente saturada encuentra confusión. Pensar demasiado desgasta porque la mayoría de esos pensamientos no producen soluciones, producen miedo. La persona repite escenarios negativos una y otra vez hasta terminar paralizada. Hay quienes pasan horas imaginando problemas futuros y muy poco tiempo construyendo soluciones reales. Y mientras más piensan, más difícil se vuelve actuar, porque la sobrecarga mental destruye la confianza. Una persona que piensa demasiado normalmente quiere evitar errores, pero termina creando otro problema, la inmovilidad. Tiene tantas dudas que nunca avanza completamente. Espera el momento perfecto, la certeza absoluta, la garantía total. Y mientras espera, la vida sigue pasando. Pensar no siempre significa comprender. A veces significa solamente alimentar ansiedad, porque la mente cansada exagera riesgos y minimiza capacidades. Convierte pequeños obstáculos en amenazas gigantes. También existe un desgaste emocional cuando alguien analiza constantemente lo que otros piensan. Le caí mal, ¿por qué respondió así? ¿Qué dirán de mí? Poco a poco la persona deja de vivir su propia vida para vivir atrapada en interpretaciones. Las personas más tranquilas no son las que tienen todas las respuestas. Son las que aprendieron a dejar de pelear con cada pensamiento. Entienden que no todo merece atención, no todo merece energía emocional. La mente humana produce miles de pensamientos diariamente. Si una persona cree todo lo que piensa, termina agotada. Por eso madurar emocionalmente también significa aprender a observar pensamientos.
sin obedecerlos automáticamente. La disciplina calma más que la motivación. La motivación es emocional. La disciplina es decisión. Y las emociones cambian constantemente. Hay días con energía, ganas y entusiasmo. Pero también hay días difíciles donde no existe inspiración. Quien depende únicamente de la motivación vive avanzando y retrocediendo. Un día empieza con fuerza y al siguiente abandona todo, porque las emociones son inestables. Pero la disciplina crea estabilidad mental. Una persona disciplinada reduce ansiedad porque elimina muchas decisiones innecesarias. Tiene horarios, prioridades, hábitos, orden, y el orden reduce caos mental. Muchas personas viven agotadas porque cada día es improvisación total. Duermen cuando quieren, comen mal, trabajan sin estructura, pierden tiempo en distracciones constantes y luego se preguntan por qué su mente se siente descontrolada. La disciplina no significa vivir como máquina, significa construir hábitos que protejan tu paz mental. Dormir bien requiere disciplina. Alejarse de personas tóxicas requiere disciplina. Controlar impulsos requiere disciplina. Incluso el descanso necesita disciplina, porque hay personas que no saben detenerse y otras que nunca comienzan. Ambas terminan frustradas. La motivación puede inspirar un inicio, pero la disciplina sostiene procesos largos. Y una mente tranquila generalmente nace de una vida con cierto orden. No perfección orden. Las personas disciplinadas no siempre tienen menos problemas. Peón. Enfrentan mejor las dificultades porque desarrollan fortaleza emocional. Aprenden a actuar incluso cuando no tienen ganas. Eso también reduce ansiedad. Porque muchas veces el miedo crece cuando una persona siente que perdió control sobre sí misma. Pero cuando alguien cumple pequeñas promesas personales diariamente, comienza a recuperar confianza interior. La disciplina también evita muchos arrepentimientos, porque gran parte del estrés aparece por postergar constantemente lo importante. Problemas acumulados, decisiones evitadas, conversaciones pendientes, todo eso pesa mentalmente. Y aunque al principio la disciplina parezca incómoda, con el tiempo produce libertad emocional, porque una mente ordenada sufre menos caos innecesario. El cuerpo agotado produce una mente agotada. Muchas personas intentan resolver su ansiedad únicamente desde los pensamientos, pero olvidan que el cuerpo también participa en todo lo que sienten. Una mente cansada no siempre nace de problemas emocionales profundos. A veces nace de hábitos destructivos repetidos durante mucho tiempo. Dormir poco, alimentarse mal, vivir sedentario, consumir exceso de información y permanecer en tensión constante termina afectando el estado mental. El cuerpo comienza a perder energía, y cuando el cuerpo pierde energía, la mente también pierde estabilidad. Todo se vuelve más difícil. La paciencia disminuye, la irritabilidad aumenta. Las emociones se vuelven más intensas. Hay personas que creen que necesitan vacaciones, cuando en realidad necesitan descanso verdadero, porque distraerse no siempre significa recuperarse. Muchas veces el cuerpo sigue agotado, aunque la persona intente entretenerse constantemente. El cansancio físico también altera la manera de pensar. Una mente agotada exagera problemas pequeños. Lo que normalmente sería manejable comienza a sentirse insoportable. Por eso alguien cansado emocional y físicamente reacciona peor ante críticas, conflictos o frustraciones. Cuerpo humano no fue diseñado para vivir permanentemente acelerado. Sin embargo, muchas personas viven como si descansar fuera perder tiempo. Presumen agotamiento como símbolo de éxito, pero un cuerpo llevado constantemente al límite termina cobrando factura. El estrés acumulado también deja señales físicas: dolores de cabeza, tensión muscular, problemas para dormir, cansancio constante, falta de concentración. Y aún así, muchas personas siguen ignorando su cuerpo hasta que aparece el colapso. Mover el cuerpo ayuda más de lo que muchos imaginan. Caminar, respirar aire libre, hacer ejercicio, dormir correctamente, hidratarse bien. Son cosas simples, pero simples no significa insignificantes. El problema es que la gente quiere soluciones rápidas mientras destruye lentamente su salud física.
Una mente tranquila necesita un cuerpo mínimamente cuidado. No perfecto, cuidado, porque el cuerpo no solamente sostiene la vida física, también sostiene gran parte del equilibrio emocional. Agradecer reduce el caos interior. Una persona enfocada únicamente en lo que falta nunca encuentra tranquilidad. Siempre habrá algo más que conseguir, resolver o mejorar. Y cuando alguien vive mirando únicamente carencias, la mente entra en un estado permanente de insatisfacción. El agradecimiento no elimina problemas, pero cambia perspectiva. Hay personas con mucho que viven vacías porque solo observan lo que no tienen. Y también existen personas con dificultades enormes que conservan paz, porque aprendieron a valorar lo que permanece. La mente humana tiene tendencia natural a enfocarse en amenazas y preocupaciones. Por eso, si alguien no entrena conscientemente la gratitud, termina atrapado en pensamientos negativos constantemente. Agradecer no significa conformarse ni ignorar el dolor. Significa reconocer que incluso en medio de momentos difíciles todavía existen cosas valiosas. Salud, personas importantes, aprendizajes, oportunidades, tiempo, experiencias. Cuando alguien agradece, la mente deja de vivir exclusivamente en la queja. Y la queja constante desgasta emocionalmente porque hace sentir que nada es suficiente. También existe una diferencia entre desear crecer y vivir permanentemente inconforme. Una persona puede tener metas y al mismo tiempo valorar el presente. Pero quien nunca agradece termina convirtiendo cualquier logro en algo vacío. Muchas veces la ansiedad aumenta porque las personas viven comparándose constantemente. Redes sociales, éxitos ajenos, apariencias. Siempre sienten que van atrasados en algo. Y mientras más comparan su vida, menos valoran lo que ya poseen. El agradecimiento devuelve atención a lo esencial. Ayuda a recordar que no todo en la vida depende de dinero, estatus o aprobación. Hay riquezas que no se compran y pérdidas que ningún éxito puede reparar. No todo problema necesita una reacción inmediata. Muchas personas viven atrapadas en un estado constante de urgencia emocional. Todo les altera, todo les exige responder. Rápido. Todo parece una amenaza que debe resolverse en el instante. Y cuando alguien vive reaccionando impulsivamente a cada situación, termina agotando su mente. La velocidad emocional destruye claridad. Una persona alterada normalmente no piensa mejor, piensa peor. Habla desde el enojo, decide desde el miedo y actúa desde la desesperación. Después llegan el arrepentimiento y la culpa. Hay problemas que necesitan acción inmediata, pero muchos otros solo necesitan tiempo, calma y perspectiva. El problema es que la ansiedad hace sentir que todo debe resolverse ahora mismo. Y esa presión interna desgasta más que el problema original. A veces una conversación difícil no necesita responderse en el momento. A veces un comentario negativo no merece discusión. A veces un error no significa desastre. Pero una mente acelerada exagera cualquier situación. También existe una necesidad constante de controlar todo. Querer responder cada mensaje, solucionar cada conflicto, evitar cada incomodidad. Mientras una persona intenta sostener todo al mismo tiempo, pierde paz interior. Las personas emocionalmente fuertes no son las que reaccionan más rápido, son las que saben cuándo detenerse antes de actuar, porque entienden que no toda emoción merece convertirse en decisión. Muchas discusiones se evitarían si las personas aprendieran a esperar antes de responder. Muchas preocupaciones desaparecerían si dejaran de imaginar escenarios catastróficos inmediatamente. Pero la mente ansiosa siempre quiere resultados instantáneos. El silencio momentáneo también es una respuesta. Respirar antes de hablar también es inteligencia emocional. Alejarse unos minutos antes de explotar también es madurez. No todo merece tu energía, no todo merece tu tiempo, y entender eso reduce muchísimo el desgaste mental. Porque hay personas que terminan destruidas no por grandes tragedias, sino por pequeñas batallas innecesarias repetidas todos los días. La paz mental comienza cuando aprendes a soltar el control. Muchas personas viven cansadas porque intentan controlar cosas imposibles. Quieren controlar opiniones, resultados, el futuro, las emociones ajenas, las decisiones de otros.
Y mientras más intentan controlar todo, más ansiedad sienten. El problema es que la vida nunca será completamente predecible. Siempre existirán cambios inesperados, errores, pérdidas, decepciones y momentos inciertos. Pero una persona que necesita tener control absoluto sufre cada vez que algo sale diferente a lo planeado. Soltar el control no significa rendirse. Significa aceptar que hay cosas que simplemente no dependen de ti. Y entender esa diferencia trae tranquilidad. Hay personas que quieren controlar incluso cómo deben amarlas los demás. Intentan forzar atención, aprobación o permanencia. Pero las relaciones no funcionan desde el control, funcionan desde la libertad. También existe el miedo constante al futuro. Pensar demasiado en lo que podría pasar roba la capacidad de vivir el presente. Muchas veces las personas terminan sufriendo por situaciones que jamás ocurren. La necesidad excesiva de control también produce frustración porque la realidad nunca obedece completamente nuestros planes. Siempre habrá imprevistos, siempre habrá personas que piensen distinto, siempre habrá momentos incómodos. Una mente tranquila entiende que controlar todo no es posible. Pero sí es posible controlar la actitud, las decisiones personales y la manera de enfrentar dificultades. Cuando alguien deja de intentar dominar lo imposible, comienza a recuperar energía emocional, porque ya no pelea contra cada cambio ni contra cada incertidumbre. Aprende a adaptarse sin destruirse mentalmente. La calma mental no aparece de un día para otro. Se construye con pequeñas decisiones diarias. Aprender a hacer silencio, respirar conscientemente, dejar de pensar demasiado, vivir con dirección, cuidar el cuerpo, practicar gratitud y entender que no todo necesita una reacción inmediata cambia completamente la manera en que una persona vive. La ansiedad crece cuando la mente pierde orden, cuando todo parece urgente, cuando intentamos cargar más de lo que podemos controlar. Pero una persona que aprende a enfocarse en lo esencial empieza a recuperar estabilidad emocional. No necesitas una vida perfecta para tener paz. Necesitas una mente más entrenada. Porque el problema no siempre es lo que ocurre afuera, sino la manera en que lo enfrentas por dentro. Protege tu mente igual que proteges tu cuerpo. Porque una mente en paz vale más que muchas cosas que el mundo considera éxito.